Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz Villanova, directora de comunicación de Mundo Franquicia. Bienvenidos a una nueva sesión de Franchise Talks, ciclo de sesiones y mesas redondas especializadas en franquicia, organizados por la consultora Mundo Franquicia. Unas interesantes reuniones donde, en las que de la mano de expertos abordamos distintos aspectos del mundo de la franquicia, analizamos las tendencias y los temas de actualidad que marcan el día a día en el sector y a la vez que conocemos en profundidad pues, las marcas y los conceptos de negocio que operan en régimen de franquicia en nuestro país. Hoy nuestra mesa de debate lleva por título La franquicia de restauración, desafíos y cambios después de la COVID. En ella participan, y paso a presentarles a nuestros invitados, Máximo Escatarrecha, Innovation Leader y consultor internacional en el campo del Business Intelligence y Business Models, y CEO además de la MS Academy Pro, entidad que ofrece soluciones y proporciona herramientas para crear cambios en el entorno empresarial dirigidos a impulsar el crecimiento y la sostenibilidad. ¿Qué tal, Máximo? Bienvenido. Javier Aguilera, director internacional Cash Management Sales en StrongPoint, que es un proveedor líder en soluciones de gestión de efectivo para el punto de venta. Hola, Javier, ¿cómo estás? Iván Martín, director de expansión del SEA Iberia, operador de restaurantes líder en el mercado ibérico, con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de fast food, casual dining, comida tradicional, quick service y coffee shop, y con marcas como Domino's Pizza, Starbucks, Burger King, Vips, Foster Hollywood, Ginos, y etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Iván? Encantada de tenerte con nosotros. Os presento también a Daniel Sala, CEO del grupo Dime, grupo de restauración con 19 establecimientos, 3 áreas de negocio y marcas como Blue Moon, Tap House o la Sagrada Fábrica. Y por último, y por no ello menos importante, a Pablo Gutiérrez, socio director de operaciones de Mundo Franquicia, la consultora en franquicias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos hoy aquí reunidos para poder poner en común y analizar cómo ha afectado la pandemia al sector de la restauración en franquicia y cómo afronta el futuro más inmediato. No debemos olvidar que la restauración y hostelería tienen un gran peso dentro del sector de la franquicia, que según datos de la Asociación Española de Franquiciadoras, de las 1.381 enseñas de franquicia que operan en España, 207, el 14% lo hacen en el sector de hostelería y la restauración. Estas 207 redes cuentan con más de 3.800 establecimientos operativos, facturan más de 4.750 millones de euros y generan más de 300.000 puestos de trabajo. Un gran sector que vemos ahora que se está transformando, que unas franquicias que están asimilando los cambios, que son resilientes, que son capaces de absorber las tendencias, de adaptarse a los nuevos hábitos del consumidor que ha surgido tras la pandemia y que las están transformando en nuevas líneas de negocio y que en unos conceptos, cambiando esos conceptos en algunos casos y adaptados más a la nueva realidad. Y pongo encima de la mesa eh, ¿qué fortalezas ofrece el sistema de franquicias para capear esta crisis? ¿Cuáles son las ventajas competitivas de estar bajo el amparo de una marca que opera en régimen de franquicia, concretamente en uno de los sectores más castigados por la pandemia? Daniel. Pues tienes un régimen jurídico muy potente que se ha desarrollado mucho en los últimos años para garantizar que el franquiciado esté amparado, digamos, en todos sus derechos, y luego la fortaleza de una marca aprobada, ¿no? Que es el otro aspecto que es de siempre. Pero yo creo que en el momento concreto en que estamos del coronavirus se pone todavía más de manifiesto la fortaleza de la franquicia, ¿no? Y del sistema de franquicias. Iván, ¿tú Sí, cómo lo ves? sí. El apoyo del franquiciado es continuo desde que entra a formar parte de la casa, a ser un socio nuestro. Y en estos momentos duros es donde más se nota el potencial. Oye, nosotros como gran empresa franquiciadora y con muchos restaurantes propios, donde la experiencia y la viabilidad de los negocios está demostrada, simplemente ha sido bueno, pues fortalecer esa comunicación bidireccional con los franquiciados y apoyarles bueno, pues cada vez que salía alguna normativa de restricciones o de seguridad alimentaria o de seguridad para los clientes o empleados, ayudarles a transcribir y a poner
en marcha esas restricciones. Aparte bueno, pues el potencial que tenemos con los mejores departamentos o compañeros de cada departamento del sector, a capear un poco el temporal, porque no es fácil restaurantes cerrados o con muchas restricciones en el interior, o bueno, pues fortaleciendo también el canal e-commerce, porque bueno, pues si ya lo teníamos implantado, pues un poco agilizándolo y adaptándonos a las necesidades del consumidor. Ahora hablaremos de esas líneas de negocio, ¿no? Del delivery que ha supuesto, pues bueno, un impulso. Ahora hablaremos de cómo lo estáis llevando vosotros en particular, si habéis desarrollado una plataforma propia, si estáis con otros operadores del mercado. Hablaremos de eso porque es importante ver que el delivery ha llegado para quedarse, que muchos negocios, pues bueno, están sobreviviendo, ¿no? O siguiendo facturando gracias a esas nuevas líneas de negocio. Máximo, como experto, te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo se está transformando el mercado de la restauración? ¿Cómo las franquicias de hostelería están asimilando estos cambios? Es verdad que la crisis genera nuevas oportunidades. ¿Qué cambios estructurales me puedes destacar? ¿Cuáles son las tendencias o cuáles son esas oportunidades que ha destapado la crisis en el sector y que de alguna manera lo están transformando? Yo no sé si me puedes hablar de los nuevos puntos de venta, es decir, de los nuevos restaurantes, que ahora pues, pueden ser más grandes o incluso más pequeños, los nuevos horarios, los nuevos visuales que tiene que aparecer en las tiendas para adaptarse un poco a que el cliente ya igual no entra por la tienda y tiene que rescatarlo de alguna manera. ¿Tú cómo lo ves? Yo diría que, en primer lugar, el tema que hay que subrayar es el tema de la digitalización. Entonces, uno de los objetivos durante estos meses complicados ha sido intentar de reducir las fricciones y los contactos físicos. Entonces, hay toda una serie de elementos que se han visto desarrollar en el sector de la restauración, desde los menús por código de barra o un desarrollo de las aplicaciones que también incluyen los menús, la posibilidad hasta en las aplicaciones más sofisticadas de poder pedir desde la mesa misma los platos que tú quieras y hasta poderle personalizar, poder a través de la aplicación misma pedir la ayuda del camarero a la mesa. Entonces, toda una serie de elementos seguramente importantes. Todo esto también, no solo una vez que el cliente está en el restaurante, sino también en la fase inicial, facilidad de reservar mesa. En un momento, sobre todo, donde los espacios dentro del restaurante están restringidos, la certidumbre, de un lado, por parte del restaurante, de saber cuántos comensales va a tener, y del otro lado, de la persona que va a atender, de saber que tiene lugar y que está recibido correctamente. Entonces, también protocolos de recepción y de flujo interno, ¿no? En el restaurante. A nivel de diseño, hemos visto el tema del distanciamiento, que es fundamental. Uno de los temas que se ha tocado menos ha sido, que es un tema muy importante, es el tema del recambio del aire, porque es uno de los temas más complicados. Es un tema de los colegios, es un tema de los restaurantes, porque una de las formas de propagación del COVID es por vía aérea. Entonces, pero sí que hemos visto en el restaurante hemos visto un distanciamiento de las mesas. En algún caso hemos visto que se han empezado a introducir mamparas que ya permiten reducir lo que es la circulación continuada de aire ya respirado. Pero yo diría que sobre todo la transformación estructural más importante se han visto en la creación del servicio de takeaway y delivery. Yo diría también de takeaway, porque lo he visto también, he visto también que ha tomado mucho protagonismo. Pero la clave más importante por muchos restaurantes, y sobre todo los restaurantes que viven fuera de la protección de la franquicia, ha sido intentar de crear marcas propias, marcas virtuales, y entrar en un sector donde nunca habían entrado antes. Sí, perdona, Máximo, lo que tú bien dices, ¿no? La digitalización, ¿no? La tecnología, incorporar la tecnología
para adaptarla, ¿no?, a esta nueva situación a través de eso, lo que dices, en plan de las plataformas, de los códigos QR, esa experiencia de cliente, ¿no?, virtual y luego también lo que dices, adaptar el espacio, ¿no?, que muchas veces, bueno, pues incluso reducir lo que es la sala de comedor para, bueno, pues adaptar nuevos espacios a ese delivery, a ese takeaway, ¿no?, que bueno, pues que cada vez tiene más importancia, ¿no?, en la cuenta de explotación. Javier, te quería preguntar a ti como proveedor, tus soluciones pueden ayudar en este sentido, ¿no? Al final estamos reduciendo, gracias a las soluciones en gestión de efectivo, estamos reduciendo tiempos, estamos reduciendo también, puede ser incluso una medida de higiene, ¿no?, para no tener que tocar el efectivo. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de las soluciones de gestión de efectivo como las vuestras en las cadenas de restauración en franquicia? ¿Cuáles son los beneficios que pueden aportar vuestras soluciones? Bueno, En línea Beatriz, con lo que dice Máximo, ¿no?, las nuevas incorporaciones, ¿no?, lo que las cadenas de restauración incorporan. sí, absolutamente. De hecho, nosotros somos un termómetro bastante fiable de lo que ha acontecido en el sector en este último año, fundamentalmente porque nosotros ya llevamos yo personalmente llevo cerca de 15 años suministrando estos sistemas de cobro automatizado en puntos de venta que cada día son afortunadamente más habituales, y empezamos con los pequeños empresarios individuales, como comentaba Daniel al principio, que a estos han sido los más castigados y los más azotados por la pandemia y por la demonización de la hostelería, que me parece absolutamente inconcebible por qué se ha dirigido todo el problema ahí cuando científicamente no estaba demostrado en ese aspecto. Por otro lado, evidentemente los grandes grupos y por supuesto las cadenas de franquicias bueno, pues están resistiendo, y eso es un punto a tomar en cuenta. Al principio comentábamos de que, bueno, pues estamos viendo un poco luz en adelante, y de cara, digamos, un poco a los beneficios de estos sistemas de cobro automatizado en punto de venta, pues para hostelería lo más importante es que tienes absolutamente en un entorno cerrado el cobro de tus tickets, ¿no? Y no hay nada vuela por ahí, que es algo absolutamente habitual en este mundo, desafortunadamente, donde falta mucho empresario que mire esto como un negocio en lugar de como una tiendita, ¿no? Por supuesto, todas esas ventajas de cara, digamos, a una cadena, de cara a una franquicia, pues son absolutas. Es decir, de la misma manera que alguien controla centralmente la cantidad de latas de Coca-Cola o de barriles de cerveza que tiene un almacén, pues también el director financiero o responsable de finanzas debería conocer el número de billetes de 50 y el número de billetes de 10, por muchos motivos. Primero, por control de tu tesorería. Segundo, por necesidades logísticas, que es uno de los problemas más importantes. Entrega de cambio, recepción, digamos, de las recaudaciones y todo este asunto. Y desde el punto de vista ya en modo pandemia, pues evidentemente un sistema automático lo primero que hace es que evita el contacto. O sea, vamos a un mundo contactless, o estamos en un mundo contactless en el sentido de, ostras, no me toques, no te acerques, distancia de seguridad, y evidentemente en un momento en que el cliente pueda hacer pago. Me gustaría también mencionar que de la misma manera que se ha demonizado este mundo de la hostelería, ahí nosotros nos ha tocado también de frente, porque han aprovechado algunas entidades internacionales monstruos, han montado un lobby en contra del efectivo, es decir, trasladan que tocar el efectivo es malo, que traslada el COVID. Eso, desde todos los bancos centrales han lanzado informaciones de que no está demostrado. Tiene el mismo peligro tocar una moneda de 1 céntimo que tocar el pomo de la puerta cuando sales a la calle. Por lo tanto, es algo que es importante que no nos dejemos
llevar por estos monstruos que han intentado utilizar la pandemia como coyuntura para introducir atacar, sus ¿no? medios de pago, y ya estamos hablando de que Mastercard ha planteado un incremento de sus tarifas bestiales, de momento en el Reino Unido, a raíz del Brexit, pero luego ya, una vez que se carguen el efectivo, si lo consiguen, pues seguirán con el resto. Bueno, ahora para las centrales franquiciadoras, para Daniel y para Iván, ¿nos podéis contar qué acciones concretas habéis puesto en marcha para afrontar esta situación de crisis? Ya sé que bueno, pues es difícil, estamos en la tercera ola, desde el lunes, en estado de alarma hasta mayo. Como bien decía Javier, el sector bueno, pues se ha criminalizado, cuando sí que es verdad que se ha demostrado que, bueno, pues que la mayoría de los contagios se producen en el ámbito familiar y que la restauración es segura, ¿no? O sea, bueno, que puede ser un lugar seguro, que eso también os lo preguntaré, si lo creéis, que es la restauración es un espacio seguro. Pero ¿cuáles, desde vuestras centrales franquiciadoras con vuestras marcas, qué acciones concretas habéis puesto en marcha? ¿Qué estrategias estáis siguiendo para cuando el cliente no entra por la puerta o se tiene que ir a las 10 de la noche, tiene que estar ya en casa? ¿Qué estrategias para estimular esa demanda estáis llevando a cabo? Pues un poco para centrar y partirlo en dos. Sí. Las acciones que hemos hecho, sobre todo para las salas, bueno, pues al tener restricciones de ocupación, nosotros, pues lo que nos va diciendo las autoridades sanitarias, que es un poco donde nos tenemos que regir, ellos son los expertos, nosotros simplemente tenemos que aplicar la normativa. En nuestros conceptos de casual dining tenemos salas muy grandes, entonces cuando nos restringen pues a un 30% de ocupación, lo que hacemos es bueno, pues separar las mesas, desocupar las mesas que no se pueden utilizar y mantener la distancia de seguridad. Aparte de poner mamparas de separación en mesas que están puestas en fila y mantener esa distancia. Por otro lado, como pasó aquí en la Comunidad de Madrid, se aplicaron una normativa, levantaron un poco la mano a la autorización de sacar terrazas a la calle y, bueno, pues con nuestro departamento de construcción trabajamos rápidamente para donde podíamos pedir una licencia para terraza y ponerla, pues poner terraza, ya que las restricciones eran menores y ganábamos en ocupación. Eso por un lado, bueno, aparte de los geles hidroalcohólicos, la seguridad de contactless en la comida, bueno, todo lo que marcaban las autoridades sanitarias pues se ha puesto en marcha. Con el delivery, pues lo que hemos hecho es, ya teníamos plataformas de delivery con las que cada marca en su app y en su web se podían hacer pedidos. Lo que hemos hecho es, bueno, pues potenciarlo y en este caso, pues si nos teníamos que asociar con agregadores, en algún caso lo hemos hecho, es agilizar esa negociación que ya teníamos en marcha y rápidamente ponerla en circulación. Ya te digo que ya veníamos trabajando con el delivery. Nosotros en nuestras marcas, para nosotros era un canal de venta adicional y lo único que hemos hecho es agilizarlo. Potenciarlo, pues sí, a través de nuestros clubes de fidelización, que más o menos tendremos aproximadamente unos 8 millones de socios entre todas las marcas. Pues oye, no me puedo anunciar en la calle porque no te dejan salir a la calle, pero sí que tengo tu autorización para comunicar a través de redes sociales de nuestros clubes de fidelización lo que estoy haciendo. Decir, oye, estoy abierto hasta tal hora, te puedo servir a domicilio a través de una plataforma propia o a través de un agregador. Bueno, pues todo eso, agilizarlo, potenciarlo, porque, bueno, lamentablemente sí, han demonizado la hostelería creo que sin datos en la mano y bueno, pues Madrid, que es una ciudad que se está aguantando a todas esas restricciones, creo que ha demostrado con creces que no sufre más que otra autonomía que está aplicando las normas. Con lo cual, oye, pues vamos en Madrid capeando el temporal y en otras pues es que lamentablemente no nos dejan abrir, mantenemos el delivery, que es lo único que nos dejan y gracias a Dios ya te digo que lo tenemos en todas las marcas y bastante potenciado. Entonces, bueno, canalizamos al cliente por ese canal y bueno, pues manteniendo el tipo como se puede, la verdad. Daniel.
Sí, bueno, la ¿Vosotros verdad es que un qué poco, factores sí, competitivos tenéis ahora? ¿Cómo os habéis adaptado? ¿Qué sí. acciones concretas estáis llevando a cabo? A ver, un poco como dice Iván, la verdad es que eso son las medidas que un poco hemos ido tomando toda la industria, ¿no? En este periodo de restricciones, etcétera, etcétera. Yo ahí distingo siempre un poco por definición, ¿no?, los temas coyunturales, que son muchos de los que ha hablado Iván, ¿no? Del tema de los aforos, de distribuir los locales. Y hay otros temas que los considero estructurales y probablemente a lo mejor no estamos en ese momento y ha acelerado, ¿no? Como vienen las crisis, vienen a acelerar todos los cambios. Y ahí entramos en el tema del delivery, ¿no? Nosotros en la Sagrada Fábrica es un local basado en cerveza artesana, con muy cuidado en todo el tema de la experiencia del cliente, lo que es el local, etcétera, etcétera, etcétera. Son locales para estar, para disfrutar, para compartir, que luego yo creo que podremos hablar un poquito de cómo va a quedar los temas, ¿no?, a partir del coronavirus, ¿no? Entonces, dentro de esa parte, digamos, que yo considero estructural, el delivery tenía que estar. Nosotros no lo trabajamos en un primer momento, ¿no?, porque estábamos centrados en lo que es el contenido local. Lo hemos trabajado a partir de ahora, dándole un añadido a nivel de experiencia del cliente, porque lo que queremos es reproducir lo que está sintiendo en el local. Entonces tenemos, aparte de entregar la comida en un packaging pues muy chulo, tenemos una banda sonora que te descargas para disfrutar de la banda sonora que tendrías en el local. Tenemos vídeos que vienen en el propio packaging, vienen vídeos para que tú puedas, por ejemplo, servir la cerveza como te la servíamos en el local, ¿vale? Cómo tienes que tirar la espuma, depende del tipo de cerveza, los maridajes, y también cómo servir la propia hamburguesa, si me apuras, o la propia ensalada que te viene, que al final no te deja de venir de una forma en un paquete, pues cómo servirla para presentarla como lo serviríamos en el local, ¿no? Todo esto de la mano de nuestro chef. Entonces hemos intentar continuar esa experiencia del cliente. Aparte de estos temas estructurales, pues yo creo que al final el tema de la digitalización es un tema que creo que quedará. Es un tema curioso. Yo estaba escuchando a Máximo, ¿no?, con el tema de estas aplicaciones que puedes realmente pedir desde tu mesa directamente sin intervención ninguna del camarero. Incluso le puedes requerir al camarero para que te venga a servir. Incluso te salta en la cocina un aviso de, oye, hace 20 minutos que has servido una cerveza, saca un pop-up, digamos, en la aplicación para que le diga, oye, ¿quieres otra cerveza? Cosas de este estilo. Ahí nuestra experiencia, lo digo por compartir, es muy curioso, porque creo que esto ha servido para que el público, sobre todo, porque creo que la industria sí estaba preparada, sobre todo la franquicia estaba muy preparada para estas aplicaciones. Yo creo que se van a democratizar, que ahora van a tenerlas mucho más restaurantes de las que lo teníamos, pero es verdad que todavía hay cosas que el público no acepta, ¿no? Ya te digo que todo el tema de los QRs, de la carta digital, ha funcionado muy bien, pero esto de pedir desde tu mesa, yo creo que falta un poquito todavía al propio público, ¿no? Pero es un tema curioso que seguro que, que se va a acelerar y que lo vamos a ver mucho, mucho más normal, ¿eh? Yo eso ya lo había visto en Estados Unidos y funciona impresionante, y a mí me gusta incluso como experiencia de cliente, y creo que llegará a Europa. Entonces yo creo que son cosas que al final van a ser más estructurales de lo que nos pensamos, ¿no? Luego con el delivery, yo te he contado nuestro caso, con la experiencia de cliente, ¿no? Yo ahí sí me gustaría abrir un poquillo el debate, ¿no? Porque no me ha gustado mucho, y además que creo que es un tema un poco metiéndote en lo político ya, cuando hablan de que, bueno, los restaurantes cerrados y tal, pero les dejamos el delivery. Entonces, yo creo que no hay que confundir al restaurador tradicional. El delivery es un negocio distinto de la restauración tradicional, tiene otros costes, tiene otras inversiones distintas, hay que conocerlo y no es ninguna tabla de salvación, o no es sobrevivir, pero ni siquiera vivir. O sea, es sobrevivir, seguir acumulando pérdidas, pero intentando llegar al final de la pandemia, ¿no? Entonces el delivery está fenomenal, yo creo que va a crecer, por supuesto, es una cosa en la que hay que estar, pero sin confundir, digamos, al restaurador, porque es otro negocio, Sí, desde mi punto de vista. en plan el delivery, bueno, pues se ha multiplicado por 2, ¿no?, en estos últimos meses. Es Sí. una línea que hay que tener en cuenta, pero que hay que trabajarla de forma diferente, ¿no? Porque Claro, incluso puede canibalizar, ¿no?, un poco a la oferta del restaurante. Claro, yo lo veo Perdona. así, que es muy difícil en un restaurante superar un determinado porcentaje de delivery sin perder lo que es el trato en el local. Entonces, por eso lo que tú dices, que yo creo que yo a esto cuando dicen, no ha crecido el doble, pero yo también lo llamo el efecto Netflix, que coño, si estás encerrado en casa, ¿cómo no va a crecer el doble? Y el triple y el cuádruple. Pero vayamos un poco más allá, porque esto va a acabar, y es la parte positiva que todos tenemos que saber, que yo creo que estamos en las últimas fases de esta pandemia, tal como la conocemos. Y hay que ir sentando los temas estructurales de cómo va a quedar la foto y cómo tenemos que ver los negocios de aquí en adelante, no en este momento tan raro y tan coyuntural en el que estamos. Pero a veces nos vamos adaptando un poco a lo que está pasando
Porque Claro. el delivery al final también está creando nuevos conceptos de negocio en franquicia, Pablo, con todas las dark kitchen, que son negocios que incluso ya están operando en franquicia, en régimen de franquicia, ¿verdad? Y que, bueno, pues que ahora están teniendo su tirón y que se espera que en los próximos años, cuéntame tú, Pablo, que sigan avanzando. Bueno, sí, de hecho eran modelos que ya antes de la pandemia se estaban estructurando en el mercado y que la pandemia por lo que ha hecho es acelerarlo. Es así, son modelos que se están asentando en el mercado y que ya incluso alguno pues, está apostando por la franquicia para desarrollarse a nivel nacional. Mi opinión sobre estos conceptos, por supuesto que el mercado, como decía bien Daniel, cada vez se ha preparado más para el delivery, o sea, el cliente se ha acostumbrado también a recibir ese producto en casa. Entonces son modelos que entendemos que sí que van a seguir funcionando a futuro, pero no debemos confundir. Y ahora lo que no puede ser es como nos ha pasado en otros sectores con modas de que ahora todo van a ser cocinas fantasma y eso no tiene sentido. Pues sí, habrá hueco para ese porcentaje de consumo que se hará a través del delivery. Eso además vendrá acompañado por las propias marcas que también tendrán su servicio de delivery y ahora lo que no podemos es cambiar todos los modelos de hostelería a cocinas fantasmas porque no tiene sentido. Incluso ya en algún mercado se está viendo cómo van apareciendo cocinas fantasmas como champiñones y luego no tienen suficiente demanda para poder cubrir. Entonces no tiene tampoco sentido. Por supuesto, es un modelo que ha venido y se va a quedar. Es un modelo que el público cada vez está más preparado para consumir, pero no nos podemos volver locos con este tipo de modelos. O sea, sí, habrá cabida para unos cuantos, los que mejor lo hagan con las marcas más reconocidas. Al final, nosotros sí nos hemos dado cuenta cuando hemos estudiado este tipo de modelos, que al final el cliente que pide a través de estas cocinas fantasmas o pide por precio o pide por reconocimiento de marca. Entonces, o claro, o soy un cliente que va a precio y voy a comprar el taco, la pizza o la hamburguesa más barata y entonces ahí me da igual la marca, o el que no, lo que busca es un reconocimiento, una marca reconocida porque quiero vivir esa experiencia en mi casa de ese producto como si estuviese en el restaurante. Entonces, esos son dos corrientes que yo creo que aquellos que quieran desarrollarse a través de cocinas fantasmas pues deben tener muy en cuenta. Hablaba Daniel antes de cómo generaban una mejor experiencia de cliente con el delivery, que es importante, ¿no? Porque al final ahora es una parte importante en el negocio. Iván, vosotros, bueno, y tú también, Daniel, ¿tenéis una aplicación propia o estáis asociados con algún agregador, con algún marketplace? Un poco al hilo de lo que decía Daniel antes, Sí. y ahí sí que comparto mucho su opinión, lo que hemos ganado de delivery no recupera lo que hemos perdido en sala. Eso, joder, ahí ha dado el enclavo Daniel, y es que al final ganamos algún cliente de delivery, gente que no estaba acostumbrada a pedir y quiere seguir consumiendo tus marcas, se adapta y pide, más por obligación que por necesidad casi. Pero no compensa, cerrar las salas y perder la experiencia del cliente no compensa. Entonces, nosotros sí que teníamos en todas nuestras marcas el delivery, en web propia o app propia. Incluso en nuestros clubes de fidelización puedes hacer pedidos a través de esa app. ¿Qué es lo que hemos hecho? Oye, pues ya estábamos en algunas marcas, ya estábamos trabajando con agregadores que nos ayudaban, nos aportaban. Oye, pues clientes que no entraban en tu web o en tu club de fidelización, bueno, pues entran en estos agregadores y te ven. Entonces, hemos utilizado esas plataformas web como apoyo. Es otro canal más. Y en las que el delivery estábamos comenzando a lanzar, bueno, pues lo que hemos hecho es potenciar aún más con agregadores. Tenemos las dos vías. En muchos casos no nos podemos limitar solo al agregador, porque, bueno, y esto es una realidad, el agregador te puede poner el motero o no. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos el mal hábito de comer y cenar todos a la misma hora, Exacto. pues muchas veces... Se concentran los pedidos en un cierto horario y eso genera complicaciones de reparto. No tienen tanta capacidad con moteros que te puedan llevar a domicilio, con lo cual nosotros lo que hemos hecho es convivir. Oye, si este agregador no me da el servicio con el motero, yo tengo mis propios moteros y el cliente, porque al final lo que ve es tu marca. Los clientes son nuestros, son de la marca.
El agregador lo que hace es que pone tu marca a disposición de sus visitas o sus usuarios. Entonces, bueno, Está claro que el dependiendo... operador tiene muchas ventajas competitivas porque además está lanzando, bueno, pues el seguimiento del pedido, ¿no? Poder hacer el seguimiento de tu pedido, está lanzando esas tarifas planas que son súper competitivas y que a veces en plan con una aplicación propia, pues bueno, pues no llegas a ofrecer esos precios tan competitivos. Y luego, sobre todo, que montar, si no estás acostumbrado al delivery, que igual puede ser vuestro caso, Daniel, que ofrecéis una experiencia al cliente dentro del propio local, el montar una aplicación propia, ¿no? Un sistema de delivery propio es costoso, no solamente económicamente, sino también en tiempo, y desarrollar así a contrarreloj algo, pues es difícil. No sé cómo lo hacéis vosotros. ¿Vosotros estáis en exclusiva con algún operador o...? Estamos en la web nuestra, en nuestra propia web, para hacer esta tal, y luego con agregadores, ¿no? Entonces, bueno, como ha dicho Iván, convivimos un poco en determinadas circunstancias. También tenemos flota propia para servir. Un poquito un mix de todo, ¿no? O sea, al final lo que se trata es de, aquí, en este caso concreto, nuestro modelo de la Sagrada Fábrica, que no está pensado para el delivery, es sacar algo más de la cuenta de resultados y exprimir esa parte en delivery. Por supuesto, ir mejorando de cara a los franquiciados y cogiendo cada vez más experiencia con todo el tema del delivery, ¿no? Lo que pasa es que yo ahí sí que, vamos, comparto absolutamente con Iván, y lo hemos dicho todos, el delivery no es solución a la restauración tradicional. El delivery, cuando hablamos, pero incluso para el franquiciado, para que él lo sepa, los márgenes que vas a obtener en el delivery son muy inferiores a los que vas a obtener, porque tienes un coste de transporte, un coste de agregadores, de no sé qué, de mil cosas que no es el del restaurante tradicional, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora mismo, ya te digo, en la web, con agregadores, fomentando la experiencia del cliente, y de momento el resultado es bueno. Es bueno. También estamos con una cosa tan típica, que seguro que lo conocen todos los que están en esta mesa, que es el buzoneo, que no tiene nada de digital, pero que os aseguro, ¿no?, que es una herramienta fundamental para conocer tu propio barrio, porque no nos olvidaremos que las centrales franquiciadoras vemos todo muy global, pero luego el franquiciado es el que tiene que conocer su barrio, su entorno, hacerse notar y hacer toda su gestión de marketing y de comunicación para su marca y su entorno, ¿no? Y eso no hay que perderlo nunca de vista, porque a mí me parece fundamental. Y una pregunta un poco abierta para todos. ¿Cómo estáis afrontando, bueno, vosotros en cómo estáis afrontando, y Pablo, Máximo y Javier, cómo lo veis desde una visión más general, más especializada en el caso de Máximo, y desde los proveedores? ¿Cómo se ve la amenaza? Bueno, si se ve como una amenaza esos nuevos competidores que surgen en el canal retail, ¿no? Hablamos de omnicanalidad, ese retail que incorpora productos ya preparados, ¿no? Comida preparada, lo vemos ahora en los restaurantes, y que, bueno, pues que tienen una oferta muy diferenciada, que tienen un posicionamiento geográfico, que están al lado del cliente porque están en proximidad, ¿no? El supermercado que estoy justo debajo de casa, que tienen también una marca muy potente. ¿Se ve como una amenaza? ¿Lo tienen que ver como una amenaza las marcas de restauración? También es un poco para ponerse un poco las pilas y abrir nuevas ofertas, o habituarse a los nuevos requerimientos, ¿no?, del consumidor, que lo quiere ahora, ya, todo rápido, y que una oferta más diferenciada. ¿Cómo lo veis? ¿Es una amenaza? ¿Me permite empezar, Sí, Beatriz? Máxima, adelante. Y si lo pongo en unas reflexiones generales. Hay una transformación en curso en las sociedades europeas mediterráneas, que ya hemos visto en las sociedades del norte de Europa y en Estados Unidos y otros países. Las familias se van siempre más atomizando, siempre más, repito, España está un poquito más retrasada en este proceso, siempre más se crean los hijos, van a vivir solo en una edad más joven, y se crean núcleos familiares jóvenes. El tiempo siempre más se convierte en uno de los recursos al cual los jóvenes que valoran más. Todo esto significa que, como ya se ve clarísimamente en Estados Unidos, el mercado del comer en casa, pero no comer en casa solo para comprar una hamburguesa de fast food, también comer en casa, pero sin preparar o con poca preparación, es una tendencia que se va a desarrollar. Por supuesto que el tema del delivery es un negocio casi paralelo, no es el negocio de la restauración tradicional por la estructura de coste muy diferente que tiene, ¿no? Pero
los restaurantes y sobre todo las franquicias se tienen que preparar a esto, y con las franquicias sobre todo con la capacidad de negociar con los integradores sobre base de coste diferente, porque esta tendencia, y entrando en lo que tú estabas preguntando, entonces, ¿todo esto qué significa? Que habrá todos conocen Apron o otro tipo de organizaciones que preparan platos y te lo envían en casa, que esto empieza a hacerlo el supermercado que está abajo de casa. Y es un poco el mismo debate que hay sobre retail, cuando se decía las tiendas van a morir porque todo se comprará en Amazon, Mercado Libre y otras organizaciones de este tipo. No será nunca así, habrá una parte experiencial que los consumidores van a requerir y por los cuales requieren ir físicamente al restaurante y tener esa interacción. Pero sí que el sector que se va a desarrollar más es el sector donde compro comida. Y perdona, una última observación y con esto acabo. Es allá que hay que, yo he ayudado en estos meses muchos clientes, tanto en México que en Estados Unidos, que en diferentes países europeos. Se trata de empezar a pensar a otras soluciones. Por ejemplo, a comida donde si yo soy restaurante que es famoso por esta salsa, yo te creo kit de comida de calidad donde te envío la salsa por separado, ahora hago el ejemplo más fácil, y que te doy yo la pasta fresca que hago en el restaurante y hago un poquito lo que decía Daniel, intento también explicarte cómo servirla en casa para recrear el mismo tipo de experiencia. Todo esto no va a morir después de la pandemia. ¿Por qué? Porque sobre todo las generaciones de los millennials y las generaciones de los Zetas que vienen después, se están adoptando a una tipología diferente, de una forma diferente de comer, una forma diferente también de invertir tiempo en la comida, ¿no? Y entonces, kits familiares, kit de comida preparada, digamos así, y hasta en la oferta, con la oferta del vino, con sugerencia de maridaje. Entonces pensamos también a una forma también diferente de oferta que puede ayudar a seguir diferenciando la propuesta de los restaurantes, de las diferentes marcas, tanto como la hacían a nivel de comida tradicional. Interesante reflexión, Máximo. Sí que es verdad que bueno, pues que los hábitos del consumidor, es decir, la edad está bajando, la gente quiere comer ya cosas rápidas y bueno, pues es interesante. ¿Vosotros lo veis como una amenaza para vuestros negocios, ¿no? Para vuestros conceptos, Daniel, Iván, el retail? A mí la verdad es que, ahora empiezo yo, me ha encantado lo que ha dicho Máximo del sector compro comida, porque es verdad que parece que es otro sector, ¿no? Sí. Y que es otra demanda la que está cerrando, ¿no? Yo siempre cuando hablamos del grupo Dime y la Sagrada Fábrica, hablamos de un grupo de restauración y ocio. Entonces yo creo que voy a lo coyuntural de ahora mismo y digo, yo ahora mismo, dentro de un mes y medio, si me propone unos amigos un plan, que es ir a casa de un amigo a comer la mejor comida que se pueda comprar en casa de un amigo, o me dicen, vámonos a tomar unas cervezas, vamos a la Sagrada Fábrica, yo no tendría duda, me iría a la Sagrada Fábrica, porque es una experiencia de compartir, es una experiencia, cuando hablamos de redes sociales, joder, pues la red social mejor en España y creo que en el mundo es un restaurante, para mí. Creo que es la mejor red social donde puedes estar. Entonces, efectivamente, yo creo que por una parte te van a coger esa parte de gente que compro comida, pero probablemente en nuestros conceptos de casual dining no adentra tan, porque nosotros estamos vendiendo una experiencia, ¿no? Va un poco más a considerar la comida casi como una commodity, ¿no? Entonces yo creo que hay otras marcas que se pueden ver más afectadas. Javier, ¿querías decir algo? ¿Querías añadir algo? Me gustaría aportar nuestra experiencia precisamente para contestar a tu pregunta, ya que, como bien sabéis, StrongPoint es una compañía noruega, por lo tanto, lo que decía Máximo del tema de Escandinavia lo comparto plenamente. Y una de nuestras divisiones, de hecho la división más potente y de mayor recorrido a futuro, es las soluciones de e-com para el grocery retail, o sea, para el supermercado. Y tengo que reconocer aquí que nosotros estamos trabajando con algunas cadenas de supermercados muy potentes, tanto en toda Europa y en España concretamente. Y tengo que decir que efectivamente en algún momento chocará dentro del mundo de la entrega de comida preparada, pero los grandes cadenas de groceries españolas llevan varios años preparando esta salida de entrega de comida preparada en la tienda,
para llevar a casa, pero yo creo que no van a competir más con los asaderos de pollos y cosas así, más que con la hostelería tradicional, que comparto absolutamente lo que decía Daniel, que donde esté salir de cañas, no hay otra experiencia que lo cambie y más concretamente en Madrid, que es algo tradicional. Entonces sí que son un nuevo player, está claro, pero yo creo que la hostelería española creo que es uno de nuestros, somos de la hostelería más potente y mejor preparada de todo el mundo. Y ya está. Y Javier, sí que te quería preguntar, tú como proveedor, bueno, y a vosotros también, a Daniel y a Iván, y bueno, y también a Pablo y a Máximo, ¿cuál es la relación? Beatriz, yo un segundo, antes de entrar en esa pregunta, sí, un matiz, yo creo sí, claro. a lo que estabais comentando, y lo comparto completamente, pero creo que va a ser más competencia para el equipamiento de cocina que para la hostelería. O sea, yo creo que son dos segmentos totalmente distintos. Sí que ese commodity que decía Máximo, pues por supuesto que sí, la gente cada vez quiere cocinar menos en casa y lo quiere tener todo preparado, pero en ningún caso va a canibalizar, entendemos, y sobre todo aquí en España, a la hostelería. Sí puede canibalizar a las tiendas y lo digo casi en broma, pero sí puede canibalizar más a los que vendan sartenes o los que vendan equipamiento de esa cocina, porque sí es cierto que esas nuevas generaciones lo que no quieren es cocinar en casa, y por eso el auge también y la tendencia de esa cocina, de esa comida preparada, que ya venía del norte de Europa y Estados Unidos, como bien decía Máximo, pero que aquí ya también en la generación Z lo estamos viendo. O sea, cada vez quieren perder menos tiempo en cocinar, pero en ningún caso va a sustituir a ese momento de hostelería, ese momento que bien decía Daniel de ocio. Y perdonad por el inciso. No, perfecto, Pablo. Es interesante porque al final, bueno, estas restricciones y esta adaptación a la nueva normalidad, también a nosotros como usuarios de restauración, ¿no? Como clientes, pues estamos viendo que nos estamos adaptando a horarios. O sea, nos cierran el restaurante a las 10 y tenemos que empezar a cenar antes. Es decir, que igual ahora la tendencia es que los restaurantes tengan esa cocina abierta durante todo el día, ¿no? Y que bueno, pues que... Sí, Beatriz, pero es coyuntural, o sea, estamos viendo ¿Vosotros creéis que es coyuntural? Totalmente, o Sí, sea, los españoles somos muy de cenar tarde y de comer tarde. Yo creo que para que fuese estructural habría que estar más tiempo confinados. Más tiempo confinados para que se haga, creo yo. Yo opino un poco igual. Lo que sí que veo, por ejemplo, a ver, son cosas igual coyunturales. El tema de las cartas, yo creo que todos las hemos evolucionado también. Cuando dices, nos estamos adelantando, pero a la gente a lo mejor no le entra un primero y un segundo a las 7 y 8 de la tarde. Entonces, el tema de tapas, de sacar, ¿no? Que yo creo que lo estamos haciendo todos en restauración, ¿no? Sacar pues menús un poco para acompañar ese momento de las 8, porque a las 9 tienes que cerrar el local. Entonces, yo creo que son cambios, creo que son coyunturales, o sea, y que no van a durar mucho tiempo, y además, ojalá que no duren, ¿eh? Yo no lo sé, yo ya es un tema de una forma personal de cómo ves la socialización en tu país y en tu entorno, ¿no? Yo, por mí, que no cambiase. ¿Que hay que estar atento a los cambios? Sí, pero es un poco igual cuando hablamos de, oye, ¿y cuáles son las nuevas tendencias sociales? Joder, si es que no lo sabemos, perdón. Sí. Si es que no lo sabemos. Si es que realmente yo creo que el mundo de la franquicia lo que tiene que estar muy atento, y lo está, es a estas nuevas tendencias para poder darle la vuelta rápidamente, igual que lo hemos hecho en la crisis. O sea, tener mucha versatilidad y rápidamente estudiar lo que funciona, lo que no funciona, y a nuestros franquiciados ofrecerles soluciones. Al principio lo hemos hecho con el tema de los aforos, indicándoles cómo se puede hacer, cómo no, siempre con las restricciones que había. Menús, cartas, negocio derivado, o sea, ser muy versátiles y en todo. Yo creo que eso es en lo que tenemos que estar. El otro día, Daniel, analizábamos información acerca del paralelismo de esta crisis con la crisis que tanto ya hemos hablado, de la crisis del 18-19, de 1918-19. Y en la prensa de aquel tiempo decían que se iban a acabar las oficinas, que el turismo se iba a acabar, que la hostelería se iba a acabar. Yo creo que esta crisis también nos está sirviendo para compararnos mucho con ese 18-19, y en cuanto pase, pues sabemos que muchos temas son coyunturales. Eso no quita que hay temas y tendencias pues que han llegado para quedarse, digitalización, más pedida a domicilio, por supuesto que sí, pero que debemos salirnos un poco y ver realmente lo que es coyuntural de estructural. Y sí, también tener claro, oye, que ya estamos en esa última etapa, ¿eh? O sea, que sí que nos queda, y decirlo a día 27 de enero, con la noticia que sale en los periódicos y como están ahora mismo los hospitales, suena un poco fuerte, pero es así, o sea, estamos en el último tramo de la pandemia. Entonces creemos que a partir de ese mayo, junio,
se va a ir recuperando la normalidad y en cuanto se recupere la normalidad, creemos que esos hábitos que había, muchos de ellos pues van a seguir presentes. Pablo, me encanta que seas tan optimista. Está bien. Sí, yo Mirar en un comparto, horizonte. yo comparto la opinión de Pablo y más o menos los plazos, todo nos lleva a esas fechas. El español es de socializar y, como decía Daniel, sí, hay nuevos players, pero la experiencia en un restaurante con un grupo de amigos, de familia y un cliente que va a un Vips, a un Foster's, a un Domino's, a un Ginos, a un Starbucks, va a por, aparte de la experiencia, a por un producto muy diferenciado de lo que pueden cocinar las superficies, los supermercados que han implementado ese canal. O sea que, Claro, bueno, ahí totalmente. somos fuertes. Y otra cosa, Iván, es que esto haya servido a las cadenas de hostelería para intentar optimizar mucho más vuestros recursos, pues vale. Y en eso debéis trabajar. Y seguramente os dais cuenta que, oye, que con la cocina que teníais, pues se puede optimizar más los recursos, pero que separemos muy bien de ese coyuntural del estructural. Yo lo que quería añadir es que, como he dicho antes, no van a desaparecer las tiendas solo porque existen ahora Amazon y otros Amazon. La experiencia de socialización en un restaurante y la gente también come también más fuera en cualquier ocasión que tiene para socializar, porque están en la oficina y sale a comer con los compañeros de oficina o porque ha hecho deporte y sale del gimnasio. Entonces, todo esto va a quedar, pero se está creando un negocio paralelo y para la gran pregunta para la hostelería es, ¿quiero participar también en este negocio o no? En el negocio donde ayudo también a dar de comer en casa, ¿no? Y compitiendo con los supermercados, no haciendo competencia a mi propio negocio. Claro. Porque para mí no hay canibalización entre estos dos canales. Eso es. Yo puedo hacer una cosa y la otra dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces, tú me quieres cliente en los dos lados, bien, y si no, no. Y el único, yo soy un poquito, creo que la ampliación de los horarios es un tema que se va también a consolidar. Lo hemos visto en todos los países. En Estados Unidos prácticamente los restaurantes no cierran, hacen un horario continuado. ¿Por qué? Porque el tipo de vida también y los ritmos, y aún más ahora, sin oficinas, o uno va a oficina en horario raro, o ayuda a todo esto. Y un poco el estilo de vida también. Y todo esto ya existía antes, porque yo he visto en Barcelona, en Madrid mismo, en Arroz Café, a las 12 del mediodía está lleno de gente, y a las 12 en Madrid no almuerza nadie. Y en Málaga lo mismo. Entonces, esto también es un elemento que se irá consolidando a nivel de tendencia y de forma lenta. Y por último, yo soy un poquito más pesimista sobre la vuelta a la normalidad. Yo creo que la vuelta a normalidad necesitará, será una transición progresiva, pero todo este año la hostelería tiene que estar preparada a iniciativas para suplir a eventuales olas o en cualquier caso a un proceso de vacunación que es muy lento y que para ser efectivo tendrá que llegar al 70% de la población. Entonces hay que estar preparado y ojalá que todo esto, que esta previsión se vaya acortando, pero hay que estar preparado a que el año 2021 es un año de transición. Totalmente. Máximo nuestras previsiones, y lo comparto contigo totalmente, o sea, nuestras previsiones están basadas al final en que estamos cerca de alcanzar la inmunidad de grupo y sobre todo dentro de España en zonas concretas como pueda ser Madrid. O sea, en Madrid los datos oficiales creo que marcaban ya un 20% de gente que había pasado la enfermedad. Los datos reales entendemos que están más cerca del 30%. Si a eso, aunque le sumas que vacuna a un 20% de la población, ya te estás poniendo en un 50%. No como dicen los políticos de no vamos a vacunar al 70% de la población antes de verano, no. Con que vacunen entre un 20 y un 30% ya estamos alcanzando una inmunidad de grupo del 60%. Más parece que existe esa inmunidad cruzada, pues la inmunidad de rebaño parece que sí que en los próximos meses se puede producir. Eso no quiere decir, por supuesto, que el consumo se vaya a recuperar a nivel del 19 ya en mayo, junio, pero sí que en determinadas zonas, sobre todo, pues lo peor está ya pasando esta semana, pero poco a poco vamos a ir pasando esta pandemia. ¿Se quedará como endemia? Claro que sí, sí, con lo desarrollado que está el virus, pues seguramente ya se quede aquí. Pero yo creo ahí como dice Pablo, yo creo que el consumo va a tardar un poco más en recuperarse, lógicamente, pero es verdad que todos tenemos en nuestra cabeza que abrir un restaurante
incluso cuando vas de mano de una franquicia, conlleva su tiempo. Entonces, que va a ser dentro de no muy poco cuando hay que empezar ya a trabajar en firme para abrir esos espacios, para abrirlos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre o enero del año que viene. Y que yo creo que todos somos optimistas en ese sentido, en el sentido de expansión de nuestras marcas y en el sentido de que el sector de la restauración vuelva a ser atractivo, ¿no? Entonces yo creo que la normalidad más o menos va a tardar un poco, pero es verdad que en junio vamos a ver que las cosas se van cada vez normalizando más y que empieza a ser otra vez pues, el sector que era antes, ¿no? Y que empiezas a ver cierta libertad de movimiento y que tienes que empezar a trabajar de firme para montarte en un sector que ha demostrado siempre que es rentable y que hemos capeado todas las crisis y esta no va a ser una excepción. Efectivamente, Este Daniel. es un momento ideal para una expansión, porque en este momento aún los precios de los locales están bajos y estamos en la fase inicial. Entonces, y hay que hacerlo ahora. Exactamente. Hay que hacerlo ahora. De ir por este camino. Sí, Total. Un poco por apuntalar esta opinión. Nosotros en plena pandemia hemos seguido abriendo restaurantes. Los franquiciados han apostado duro. ¿Por qué? Porque era el momento. Dice, es ahora. Ahora para afrontar la recuperación con garantías, con el restaurante ya rodado, a pesar de todos los inconvenientes que tengamos, pero que cuando venga la primavera, el verano, estemos totalmente rodados y podamos atender con muchas garantías a toda la demanda de clientes que vamos a tener. Entonces, bueno, y nosotros ahora lo único que estamos haciendo es eso, no hemos parado de crecer, va a crecer mucho en 2021, tenemos unas previsiones bastante optimistas de crecimiento a través franquicia y a través corporativo y no va a parar. De hecho, vamos, nosotros estamos que no damos abasto, tenemos franquiciados de la casa con un músculo financiero bastante potente, bien porque han amortizado antes los negocios o bien porque tienen un acceso relativamente fácil a créditos, bueno, pues pidiendo ubicaciones, negociando locales y sin parar porque ven que si empiezan ahora, en agosto o antes, están abiertos. ¿Y qué hay de ese perfil? ¿Habéis notado un cambio, Pablo, también tú me puedes decir, porque bueno, surge en las crisis, ¿hay un nuevo perfil de franquiciado? A veces en las épocas de crisis el autoempleo ¿se nota en la restauración y franquicia? Bueno, sí, lo hemos notado, además desde hace ya unos meses, así bien es cierto que al principio de la pandemia, en marzo, abril, pues claro, las inversiones se quedaron paradas. O sea, nadie sabía cómo se iba a desarrollar esto. Ahora ya, primero, hay experiencia en el consumo durante la pandemia y segundo, ya parece que se va viendo un poco cómo van a ser los plazos de recuperación. Entonces, si hay una buena noticia también es que, claro, que los inversores ya están tomando posiciones. O sea, lo decía Iván en su cadena a nivel particular, pero nosotros lo estamos viendo a nivel general. Y ese inversor está tomando posiciones en base a las oportunidades que le ofrece al mercado. Y también ese inversor institucional está tomando posiciones porque no debemos perder de vista una cosa, que también lo digo ahora y puede sonar a decir, bueno, ¿cómo puede estar hablando de esto con la que está cayendo hoy? Pero está claro que a medio plazo los gobiernos van a permitir inflación y eso significa que hay que colocar el dinero. O sea, que eso va a ser perjudicial. Claro, si yo el dinero lo tengo ahorrado o vivo de pensión o vivo de tal, pues claro, a medio plazo, a 2, 3 años vista, su poder adquisitivo va a perder fuerza. Entonces los inversores lo tienen claro y el mercado de tipo de intereses no están como para colocarlo, para esperar un interés atractivo. Entonces eso hace que también los inversores están acudiendo a ver qué oportunidades existen en el mercado. Están tomando, claro, están tomando posiciones aquellos que tienen disposición de tomar posiciones. Si la pandemia me ha afectado y no tengo recursos, pues no voy a invertir. Y a lo que decía el segundo punto, sí que ahora, claro, está apareciendo un nuevo perfil de franquiciados que ya lo vivimos en la anterior crisis, en la crisis del 2008. No tiene nada que ver esta con la del 2008, todos lo sabemos, ya lo hemos hablado en muchas conferencias, pero lo que sí está claro es que la tasa de desempleo, igual que pasó en la crisis del 2008, está siendo alta y va a ser más alta en los próximos meses. Entonces va a surgir también y está surgiendo ese perfil de franquiciado por necesidad. O sea, estamos viendo despidos masivos de grandes compañías. Sabemos que el mercado laboral no va a poder absorber en un corto periodo de tiempo esas altas tasas de paro. Pues eso van a tener que acudir al autoempleo. Y el autoempleo es una de las fórmulas que van a elegir. No digo que todos van a ir ahora a la franquicia, pero un porcentaje representativo va a acudir a asociarse con una franquicia por la seguridad que le ofrece. Entonces sí que en los próximos meses vamos a ver cómo ese perfil autoempleo, pues al igual que pasó en el 2008, pues va a cobrar importancia.
Es Sí, importante, ¿no? sí, La ralentización del mercado laboral y la destrucción del empleo, pues al final lo que tú decías, sí, no se puede absorber todo con trabajo por cuenta ajena, sino que, bueno, se buscan fórmulas y la franquicia en este caso, por poner en valor a la franquicia, pues bueno, minimiza el riesgo empresarial, ¿no? De alguna manera, al incorporarse en una marca testada, con éxito y, bueno, pues con los apoyos de una central franquiciadora que entiendo que ahora, en estos últimos meses, Daniel, Iván, habéis tenido que apoyar a vuestros franquiciados, bueno, pues con comunicación, adaptando a la normativa específica en cada comunidad autónoma, ¿no? Por ejemplo, tú, Iván, que operáis en distintas comunidades autónomas y la normativa es diferente. sí. ¿Cuál es importante, ¿no? En estos momentos, porque cuando las cosas van bien, van fenomenal, pero cuando no, es importante, ¿no? El apoyo al franquiciado, ¿no? Con esos servicios al franquiciado, incluso también el apoyo del proveedor, tú, Javier, ¿no? Bueno, con estos meses ¿cómo habéis ayudado a vuestros clientes, al sector de restauración, que han sufrido tanto, que han tenido sus locales cerrados y que, bueno, pues habéis sido lexivos con el pago de royalties, bueno, pues, no sé, contarme. Javier, Iván. bueno, como quieras, Yo Iván, lanzo adelante. pregunta y el que me quiera contestar, que me pongo a hablar. Adelante, Javier. Sí, gracias. Sí, me alegra que me hagas esa pregunta, como decía aquel, ¿no? En primer lugar, confirmar lo que estáis diciendo desde el punto de vista de proveedor. Nosotros estamos trabajando ya con algunas cadenas en rollouts importantes. O sea, estamos hablando de pilotos para iniciar rollouts de 70, 80, 100 tiendas en el sector hostelería. Desafortunadamente, como decía Daniel al principio, no empresarios individuales, sino grandes grupos que están recibiendo, como bien decía Pablo, inyección de capital externo, la mayor parte de ellos, de fuera, porque ven una oportunidad relevante aquí en nuestro país, y eso es una extraordinaria noticia para todos, porque esto va a hacer que la rueda ruede. Por supuesto, el planteamiento, digamos, de arranque va a estar ahí, como comentabais, más o menos meses atrás, meses adelante, y nosotros, evidentemente, desde el primer momento tenemos cientos de máquinas en nuestro modelo más exitoso actualmente, que es el rental, que afortunadamente está hecho con recursos propios y no precisamos una entidad financiera que incrementa las dificultades a la hora de finalizar un arrendamiento financiero o una cuestión así con comisiones y derivados. Nosotros hemos sentado con nuestros clientes, tenemos en todos nuestros contratos de hostelería la cláusula COVID, es decir, que nuestros pagos por uso, que son un puro alquiler, en el caso que tengan que cerrar o haya restricciones, limitamos, el pago no se realiza, no emitimos pagos durante los meses que cierran, o basamos a cuotas al 50% debido a las restricciones. Y eso está teniendo o incluso retiramos máquinas. Tengo el ejemplo de un camping en Tarragona que tenía 12 máquinas y se las retiramos, cortamos las cuotas y nos sentamos con ellos, y muchos de ellos hemos hecho planes de refinanciación de cuotas pendientes a 2, 3 o 4 años para evitar problemas. Es decir, lo importante era que sobrevivieran y que, bueno, pues que después de todo esto pues vayan hablando bien de nuestro sistema de flexibilidad de pago, que es ahora mismo lo que hemos podido poner encima de la mesa. Y bueno, la verdad es que muy, muy contento y satisfecho porque hemos ayudado a algunos de nuestros clientes a, bueno, pues con un puntito para que sobrevivieran. Y aquí seguimos a muerte. Importante, ¿no? Sentir esa cercanía, ¿no? Y esa relación de confianza con tu proveedor, ¿no? Y así que, bueno, pues para solventar, porque cuando las cosas van bien, todo va bien y todo va rápido, pero cuando las cosas en plan van mal y tienes que cerrar, pues bueno, está bien que los proveedores, bueno, pues arrimen el hombro y que apoyan, igual que las centrales franquiciadoras a sus franquiciados, ¿no? Entiendo que el apoyo de la central, que en estos casos, lo que bien decía Pablo al principio, ¿no? Las fortalezas de del sistema de franquicias son precisamente en crisis como estas, tener una figura superior por encima que te ayuda con ideas y a llevar mejor los problemas, ¿verdad? Sí, en nuestro caso particular, como tenemos mucho establecimiento propio, que lo explotamos nosotros,
Pues sobre todo a través de un asesor. Siempre que entran en nuestra casa tienen un asesor. Bueno, pues la comunicación mucho más continua, constante, y diciendo un poco lo que vamos a hacer nosotros. Oye, mira, nosotros vamos a hacer esto porque creemos que es lo mejor para el negocio, para el cliente, para el franquiciado. Oye, ponlo en marcha porque funciona. Aparte de eso, bueno, pues tenemos detrás, siempre estamos apoyados por los mejores proveedores, los más fuertes del mercado, en los que, bueno, pues les pedimos ayuda tanto para nosotros, todo lo que es para nosotros es para el franquiciado. Y de eso se aprovechan de las centrales franquiciadoras. Ahí está el éxito de la franquicia y la fuerza. Y aparte, bueno, pues con cada franquiciado, pues un poco con medidas ad hoc, porque no es pan para todos. Cada uno tiene sus problemas y bueno, pues hay que ayudarles y focalizar, entenderlo, y cada uno con lo suyo. Luego con las entidades financieras, pues lo mismo. Trabajamos como las más grandes del país y bueno, pues a través de ellos les transmitimos un poco qué necesitan nuestros franquiciados y dónde pueden ayudarles para que no se les estrangule, incluso con los propietarios de los locales, a intentar negociar la renta, cómo lo estamos haciendo nosotros, por qué camino hay que ir, con qué plazos y qué es lo que esperamos que nos dicen las grandes consultoras, cómo va a evolucionar la pandemia y cómo se va a ir recuperando poco a poco el sector y en qué plazos. O sea que bueno, siempre estamos ahí para lo bueno y para lo malo. Efectivamente, para lo bueno casi nadie llama. Y cuando vienen mal dadas es cuando hay que estar. Es cuando, sí, cuando se ponen en Ahí contacto contigo y te piden, ¿no? La verdad es que lo que dice Iván a mí es lo que me gusta mucho, porque es la importancia del restaurante propio, ¿no?, dentro del modelo de franquicia. O sea, que tú tengas restaurantes propios, que sepas lo que está pasando, que estés muy conectado con lo que está pasando, porque lo estás viviendo, y de ahí es pues toda esa experiencia que coges ponerla para los franquiciados. Y lo que hablábamos del perfil, que es un poco lo que ha comentado Pablo, ¿no?, de las oportunidades que vemos. La verdad es que nosotros en nuestra marca lo que pedimos es que esté identificado con la marca, que yo creo que es lo esencial, que le guste el proyecto, que esté muy identificado con nuestra propuesta, porque a partir de ahí, entendiendo que es una persona que es emprendedora, pues lo que tenemos que hacer los franquiciadores es darle todo este soporte, que es el que ha comentado Iván y el que hemos comentado aquí, ¿no?, el que ha comentado también Javier. O sea, al final es arroparle, que ponerle los mejores precios del mercado y el mejor conocimiento, el mejor know-how que tenemos para que se desarrolle, ¿no? Entonces, yo creo que lo que decía Iván, cuando estamos a las malas es cuando sale lo mejor y las mejores bondades del sistema de franquicia, que tiene muchísimas. De ahí la importancia también de elegir bien a los franquiciados, ¿no? Al final, de que haya esa relación de confianza, esa transparencia también en esa relación, ¿no? Esa transparencia y saber que si a ti te va bien, a mí también, ¿no? Y lo que decía Iván, testar con, bueno, y Daniel, lo de testar con, que es importante también que las centrales que tengan sus propios locales para saber lo que está pasando y por dónde van las tendencias para dar ese soporte a toda la red. Y ya se nos ha echado el tiempo encima y ya por finalizar, ¿no? ¿Qué perspectivas de futuro tenemos en el sector de la restauración en franquicia? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cuáles son esas oportunidades que al final en toda crisis surgen, ¿no? Afloran las oportunidades y de qué manera está el sector absorbiendo esas tendencias y cuáles son esas perspectivas para ese futuro. En un horizonte temporal no me quiero poner a hablar de años, pero sí en los próximos meses o, como decía Pablo, a partir de mayo, a partir de junio, que lo ve todo mucho mejor. ¿Cuáles son esas perspectivas de futuro? Para que me comentéis todos en un minuto. Javier, por ejemplo, empiezo contigo o quien quiera, no sé, tampoco quiero... Javier. Yo encantado, igual va orden alfabético. Venga, Javier, que te tengo bueno, aquí... pues un poco reflejar lo que acababa de mencionar hace un momento. Desafortunadamente en el camino se va a quedar gente, pero habrá otros modelos de negocio que van a salir reforzados, están ya viéndose reforzados, como hemos comentado, y claramente el futuro es muy esperanzador. En el mundo hostelería somos una potencia internacional y evidentemente, de hecho, exportamos modelo de hostelería de España en otros lugares. Iván es buen conocedor de ello y claramente un sí claro por mi parte.
la verdad es que son bastante alentadoras, aunque la realidad y la actualidad pintan negras, pero es muy alentador y los visos a futuro son muy optimistas. Ya os he comentado antes que nosotros estamos desbordados con las solicitudes de, bueno, pues mucho operador independiente que se ha quedado en el camino intenta buscar el refugio en nuestras franquicias. ¿Por qué? Pues por eso, porque busca el respaldo de un grupo sólido que no por grande no es flexible, sino todo lo contrario. Las situaciones de crisis nos han obligado a ser rápidos. Daniel, ¿tú cómo lo ves? Sí, ¿Cómo no, enfrentáis el futuro? No, muy parecido a lo que comenta Iván, sí. ¿no? Yo creo que esto se empieza a abrir el horizonte. Creo que en concreto en España, somos una potencia en restauración porque lo somos a nivel mundial y sin embargo no somos una potencia en franquicia de restauración, porque es verdad que hay otros países que llevan muchísimo más cuota de mercado en franquicia que nosotros. Máximo, yo preveo tu un turno. gran crecimiento, porque evidentemente la hostelería, la restauración en particular, es la que ha subido más las consecuencias de la pandemia. Entonces yo veo un crecimiento muy rápido, sobre todo empezando en el segundo semestre de este año. Y la palabra clave es experiencia, porque al final todas las otras tendencias de las cuales hemos hablado significan que la gente también comprará por otros canales y habrá otra forma también de comprar comida. La experiencia es la palabra clave que viene de la personalidad de muchísimas marcas que tiene Iván y del concepto mismo, ¿no?, que gestiona Daniel. Esto es lo que permitirá de mantener las cadenas que tienen alta personalidad y que ofrecen experiencia muy viva y próspera en el mercado. Pablo, como desde un foco más alto, desde tu perspectiva, porque además tú estás en relación no solamente con el sector de la restauración, sino con, bueno, pues con todos, ¿no?, los que operan en franquicia en nuestro país y fuera de nuestras fronteras también. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, ¿Cuáles son los al final, retos? si hablamos a nivel general del sistema de franquicia, es verdad que no ha llovido igual para todo. Hay sectores que incluso han salido fortalecidos, como puede ser de la alimentación, mensajería, higiene. Eso no solo no se han visto afectados negativamente durante la pandemia, sino que han subido facturaciones. A nivel general, pues yo mandar ese mensaje sí de optimismo, porque sí realmente creemos que estamos en esa última etapa, una etapa dura, y que lo primero es que salgamos todos con salud, por supuesto que sí, pero que ya estamos en esa última etapa de pandemia. Con la inmunidad que se ha adquirido, como decíamos, tanto por los infectados como por vacunas y cruzadas, pues entendemos que ya estamos a punto de pasar lo peor. A nivel, centrándonos ya en hostelería, pues yo creo que va a ser un momento en el que se vaya recuperando el consumo a medida que la pandemia vaya pasando. Creo que va a ser un momento donde se van a seguir viendo opciones de concentración, de fusiones entre algunas cadenas para optimizar esos procesos de compra, para optimizar esas sinergias que pueda haber. Creo que en los próximos meses vamos a ver operaciones de ese tipo. Ya lo estamos viendo en la última semana, como van publicándose en prensa algunas adquisiciones, algunas fusiones que se han pasado. Y luego, a nivel ya de modelo, creo que los próximos meses, y centrándonos en España, pues los modelos deben estar muy centrados en calidad-precio. Esa alta tasa de desempleo no va a hacer que la gente no salga, van a seguir consumiendo, pero los modelos deben ser muy competitivos en precio. Y luego, Máximo lo apuntaba muy bien. Yo sí apuntar a eso y lo hemos visto también en análisis que se han ido haciendo durante los últimos meses, que los consumidores al final lo que están priorizando, sus 6 puntos básicos son relación calidad-precio, seguridad, facilidad de compra, la confianza que le ofrecen los modelos, la variedad que hay de productos y servicios y esa experiencia que pueden vivir en los centros. Entonces, si somos capaces de conjugar esos 6 factores que parece que son críticos en la decisión del consumidor, unos motivados por su situación financiera, económica, en ese factor precio importante, y luego los demás, pues el futuro, como bien decían mis compañeros, pues alentador. Vamos a ir recuperando ese consumo. Pues desde luego que un gran sector, el de la restauración, la hostelería en franquicia, que se está transformando, que estamos viendo que es flexible, ¿no? Que unas franquicias que están asimilando cambios, luego son resilientes, ¿no?, y se adaptan a la nueva realidad, a esa nueva realidad.
y que, bueno, que captan tendencias, que se amoldan a esos nuevos hábitos del consumidor, ¿no? Que quiere más proximidad, más la unión de la calidad con el precio que apuntaba ahora Pablo, y que, bueno, y que se están adaptando a esta nueva realidad. Pues nada, con esto nos quedamos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra participación y por haber formado parte de esta mesa de debate con estas grandes conclusiones y con este debate tan inspirador. Así que nada, nos vemos pronto. Muchas gracias.